Cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. En primer lugar, en nombre del Pensamiento al Aire y todo el equipo de trabajo que hace parte de esta empresa, de este hobby que tenemos, por la opinión, por la cultura y por el desarrollo, les deseamos un feliz año 2021. No obstante, hoy lunes 4 de enero, les vamos a hacer una pequeña recordación de aquellos hechos que impactaron el año anterior, que es bueno mantenerlos en la mente por la importancia de ellos, por los nuevos hechos que sucedieron y las consecuencias que también tendremos en este año nuevo. Por ello, me permito referirme a varios aspectos. El primero, fue un año que a pesar de la problemática social y económica, tuvimos unos hechos que impactaron todo el tiempo. Ese fue la protesta social de educadores, estudiantes, centrales obreras y comunidades indígenas. ¿Qué dejó todo eso? Nada. No dejó sino pobreza, violencia, daños en la propiedad privada y nada positivo. Siempre todos ellos promovidos por la izquierda colombiana y por un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que siempre dijo desde que perdió su presidencia que iba a mantener en las calles a los ciudadanos. Y eso ocurrió. Lástima que la democracia, cuando se permiten tantos excesos y libertades, genera eso, violencia únicamente y daños en la propiedad. No quedó nada. Primer punto, qué desastre. Segundo, nos surgió desde inicios del año lo que llamamos el COVID-19 y que tuvo una consecuencia que fue declarada unánimemente en el mundo como una pandemia. Es ese virus letal que ha matado a muchas personas en el mundo, que en Colombia también ha ocurrido lo mismo. Y aunque aquí se ha recuperado, digamos, un 94%, hemos tenido fallecimientos permanentes día a día que no han dejado de parar. Y más aún cuando los ciudadanos no atendemos el llamado ni al toque de queda, ni a la ley seca, ni a la convivencia tranquila. Nos amontonamos, creemos que eso no pasa nada, tapabocas por debajo de la nariz y abajo puestos en la nuca, contacto social constante, sobre todo en los últimos 3 meses, y vemos cómo todo es una fiesta y el control y la responsabilidad social se han perdido. Eso no genera sino consecuencias nefastas para que colapse el sistema de salud, para que las UCI se llenen de gente y para que nosotros, los ciudadanos colombianos, veamos muertes y más muertes. Esa pandemia, ¿qué nos trajo? Una vida diferente, una vida que no habíamos vivido, creo que ninguno de los que hoy estamos en el mundo, con excepciones, porque exactamente hace 100 años tuvimos una pandemia similar, que fue la gripa española que se denominó. Entonces hemos tenido cuarentena, es decir, estar totalmente encerrados en las casas, únicamente con libertad de movimientos del sistema de salud, y para que algunos puedan irse a compras o a farmacias, pero se cerró inclusive el aparato productivo. Todas las empresas paralizaron sus labores, el comercio cerró, la educación cerró y por consiguiente tuvimos un colapso económico que se ha minado un poco por la fortaleza que ha tenido el presidente de la República y su equipo de trabajo,
para generar una serie de ayudas económicas en nóminas, cierre de créditos, suspensión de pagos, ayudas a los arrendatarios y a los arrendadores. Es decir, un colapso completo de la economía, cuando lo habitual era fortalecimiento, crecimiento. Hoy tenemos es desempleo, cierre de negocios, cierre de empresas, familias en crisis, educación colapsada, aunque aprendimos a tener la educación virtual, pero no es lo mismo tampoco. No nos hagamos ideas mentales de que eso es magnífico, no. La presencia y la convivencia en las aulas universitarias y en los colegios es vital para crear un entorno social agradable. Pero hay que acomodarnos a eso y nos acomodamos a ello. Se paralizó la justicia, los cultos religiosos y mucha parte del mismo gobierno. Este es un año que recordaremos por siempre, que tendremos que tener en la memoria, para que no repitamos, no el virus, porque podrá llegar otro virus, pero para no repetir las conductas nocivas que hemos cometido. Debemos aprender de esto, para bien de todos. El desempleo llegó a un momento a tener casi que el 24% y con tendencia al 30%. Ha disminuido porque de agosto para acá pues se ha ido abriendo un poquito la economía, aunque volvimos a la crisis a mitades de diciembre del año anterior. Lo que sí hay que decir es que el trabajo que vimos del ministro de Salud, que no conocíamos, ha permitido que de una manera seria se fortalezca la salud. Aún el superintendente de salud ha tenido que trabajar permanentemente para evitar que el sistema de salud colapse y aquellos lugares donde se han presentado fallas se controlen y se intervenga. Y así ha permitido que la salud nuestra se vaya saliendo a flote y tal vez es la ganadora en toda esta crisis. El otro tema también es que hemos sido creativos. En Antioquia y tal vez en otras partes se crearon los respiradores. Eso es algo positivo en medio de la crisis, que nuestra gente innove, cree y desarrolle nuevos proyectos. El tema de la pandemia es un tema de nunca acabar. Hay miles de historias que podemos contar. Hay miles de cosas que podemos analizar. Pero en conclusión, lo que sí uno puede decir categóricamente es que nos cambió la vida. Seguiremos protegiéndonos a pesar de la vacuna que ya nos llega y que está llegando en algunos lugares del mundo. Tendremos que convivir todavía mucho tiempo con el tapabocas, con la protección personal del lavado de manos y mantener eso como parte de la nueva costumbre y ser responsables con el ambiente, con la vida y con nuestros semejantes. Todos estos hechos económicos negativos, nos encontramos uno que también está impactando demasiado. Y es lo que surge por la convivencia permanente en la cuarentena, en las casas. Muchas veces por causa de pérdida de empleo, otras por la forma de tratarse las personas, y es el de la violencia de género. Cada vez más hay más violencia ensañándose contra las mujeres. No se puede permitir en un país. Y por eso las consecuencias tienen que darse. No. Es que la justicia tiene que operar. Los fiscales, los investigadores tienen realmente que cambiar el chip. Hay que defender a quien está en situación de indefensión y es vulnerado físicamente, amedrentado, violentado. No se puede realmente permitir que las mujeres en forma constante estén saliendo a la luz pública de ojos morados, aporreadas las cabezas. Es decir, es un trato inhumano y este país no puede permitir que además de toda esta crisis se nos incrementen los actos de violencia
y los asesinatos de las mujeres. Este año creo que ha sido el más alto en muchos sobre ese aspecto. Y tenemos que actuar. No se puede quedar en las páginas de prensa. La justicia tiene que operar. Vemos también otros hechos que impactaron, como es el escándalo por el préstamo a Avianca, que nunca se hizo efectivamente. Y era salvar una gran compañía aérea que entró en crisis desde antes de la pandemia, por problemas de socios y problemas de créditos y obligaciones, es decir, cuando las compañías empiezan a tener problemas entre quienes la dirigen, siempre habrá consecuencias negativas. Una gran compañía que parece que está saliendo, pero que el gobierno no pudo hacerle el crédito y lo tuvieron que conseguir por otro lado. Pero bien para ellos, bien por la intención del gobierno y mal por aquellos que vieron en eso un acto negativo cuando se estaba dando una salvación al tema de la movilidad. ¿Qué más impactó? La crisis del agro. En el agro tenemos un problema inmenso y es que obviamente afecta el invierno, afecta el verano, afectan los incrementos en los elementos de trabajo, en los abonos, en fin, ese es un tema bastante complejo. Creo que el ministerio está haciendo una buena tarea, pero no debemos olvidar que hay que buscar es, como lo hemos hecho en el pensamiento al aire, promover el trabajo colectivo en el agro, que será la forma en que el cooperativismo pueda desarrollar una actividad firme, ayudando no solamente al aparato productivo agrario, como es los campesinos, como son a los propietarios de la tierra, y juntos buscar una forma de trabajar aunada, y eso se llama cooperativismo. También se está hablando de reformas tributarias, que creo que sería el error más grande. No podemos nosotros decir que en este momento la reforma tributaria sea positiva. No, aquí lo que hay que acabar es y perseguir la corrupción, que ese ha sido otro tema de caballo nuestro, en el que hay miles de funcionarios públicos que no optan sino por trabajar allí para obtener beneficios personales. El día que controlemos con la comunidad realmente los contratos, que se vigile la efectividad, la forma de entregar los dineros, estaremos evitando la corrupción, que es el flagelo de este siglo. Para acabar sobre este tema de pandemia, digamos que iniciamos en algunas partes del mundo, se inició la vacunación. En Colombia parece que se inicia a mediados de febrero, lo cual es muy importante. Todos debemos vacunarnos. Se está teniendo la oportunidad de verificar cuáles son las consecuencias de la vacuna en algunas personas, pero mal que bien se van obteniendo resultados y al final del semestre podríamos empezar a tener una vida más o menos normal. Miren pues, señores, que el panorama del año pasado fue muy difícil. El de este se inicia de igual manera. Acaba de incrementarse por decreto el salario de los señores congresistas. Horrible, qué desastre, qué pena. No hemos podido, ni con referéndums, ni con votaciones, ni con proyectos de ley, lograr que el Congreso realmente se ponga la mano en el corazón y cambie. ¿Hay que reducir el número de congresistas? Sí. ¿Hay que reducir los salarios y además los beneficios adicionales que se obtienen? Sí. Hay que mostrarle al país de una manera seria que los congresistas tienen una verdadera vocación social. Esperemos que este año 2021 se logre, pero con este incremento del 5.2 más lo que viene de incremento para el año 2021, si no se actúa rápido, pues el Congreso continuará con su camino de deterioro y de imagen pública negativa. En plena pandemia,
se volvió a suscitar el problema de los migrantes venezolanos. En ese momento, cuando se abrieron las rutas, era para devolverse a su tierra y hoy están regresando otra vez a Colombia. Es un eterno problema que tenemos con nuestro vecino por causa de las condiciones sociales y económicas que se tienen allá y que algunos quieren promover para que Colombia caiga en esa misma situación. Es decir, pobreza, sector productivo cero y únicamente fortalecimiento de quienes gobiernen. Ese es el gobierno populista, ese es un gobierno de izquierda que será la salvación del mundo. No, señores, si no se crea empleo, si no se genera trabajo, no habrá sino desastres sociales y económicos. La justicia, la gran perdedora este año, sigue siendo nefasto el manejo de la justicia en Colombia, que genera desilusión, mucha angustia y sobre todo se obtienen y se producen fallos absurdos. Y el ejemplo que dan desde la Corte sobre el cartel de la toga y la compra de todas esas cosas que hemos hablado anteriormente, facilita la desinformación y la incredulidad de la gente frente al sistema de la justicia. Eso tiene que cambiar. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es el caso de empresas públicas, el proyecto de Hidroituango y las consecuencias que ha generado en Colombia. Imágenes negativas, cambios de juntas directivas, decisiones del alcalde de Medellín que generan problemas frente a los seguros, al desarrollo mismo del proyecto y a todo lo que se está originando en el interior de empresas públicas con su gerente, la creación de empleos nuevos, los conflictos últimos con el secretario general y director jurídico. En fin, es el caos. Cuando era una empresa orgullo de Antioquia, hoy nos estamos preocupando por el devenir de la misma, que esperamos evitar. Lo mismo ocurre con Ruta N y lo mismo ocurre con las decisiones permanentes que toma el alcalde, que han originado el inicio de un proceso revocatorio que seguramente tendrá su desarrollo en estos primeros meses del año. Un desastre. Se inauguró el túnel de la línea y luego se cierra. Esperemos que se logren solucionar los problemas de fallas en la construcción que permitan por fin darle continuidad a esa vía que abre caminos de desarrollo en Colombia. Surge también otro elemento que no podemos olvidar y es que cada que hay un invierno fuerte como el que estamos viviendo, hay cierres de vías, hay derrumbes. Ese es un tema un poco consecuencia de la dificultad topográfica que tiene Colombia, pero también de los errores en los diseños y construcción. Que ese es un tema ligado a la corrupción y que ese es un tema que hay que vigilar y controlar. Muertes de líderes sociales. Todos se las meten al gobierno o se lo meten a los paramilitares, pero habrá que ver también cuál es el verdadero origen de todas esas muertes, porque muchas veces son vendetas entre ellos mismos, consecuencias de la misma violencia, y eso hay que pararlo también. Un país no puede continuar ensañado en la muerte y la violencia. El huracán de San Andrés y Providencia acabó con ambas ciudades. Y los auxilios y las construcciones que se iban a iniciar ya tienen problemas de corrupción. Ojo, pues, señor gobierno, ponga a dirigir esos procesos de reconstrucción a funcionarios íntegros, por favor. Que los dineros no se entreguen si no hay un proyecto claro y preciso que nos permita siempre caer en lo mismo. Repetimos y repetimos y repetimos. La delincuencia común, claro que se incrementa cuando hay desempleo. Tenemos un problema de convivencia ciudadana y por ello o nos protege el Estado o las comunidades se protegen. Eterno problema, dilema
seguridad, disciplina y orden social. Seguimos con un tema grande y es el del voto electrónico. Se seguirá discutiendo. Me parece que sería un error implementarlo en Colombia. Quedaríamos en las manos de terceros, que eso sí pueden manipular los fallos. Hoy las votaciones no se manipulan. Nadie entra acompañado a la urna. Y eso es a la vista de todo el mundo. Debíamos seguir con ese sistema antes de implementar un voto electrónico que no genera sino problemas. Y por último, señores, para no hacerles muy largo este tema, pues tenemos también las nuevas elecciones en Estados Unidos que han originado también una división interna. El presidente Trump, sin querer aceptar la derrota, pero se tendrá que ir el 20 de enero por las buenas o por las malas. Allá sí funciona el tema de la democracia. Tenemos también un problema de Selección Colombia, que eso tiene impacto social porque la gente se anima, vibra con su equipo. Hay que buscar lo que ocurrió. Y en mi opinión, no debe haber salido el entrenador sin antes haber analizado de una manera menos apasionada lo que ocurrió con esos dos partidos. Esperamos que las decisiones de la federación permitan estabilidad nuevamente, un entrenador que nos dé tranquilidad y que nos dé por lo menos ilusión. El salario mínimo se incrementó 3.5. Yo estoy de acuerdo con aquel empresario barranquillero que el salario mínimo debe haber sido distinto. Hay que hacer un cambio grande. Lo he promovido también y es el de hacer para los nuevos contratos en Colombia que no se tenga la indemnización como punto de partida, sino que podamos vincular de manera organizada, integrados completamente al sistema general de salud, con prestaciones, con pago de pensiones y salud y riesgos, a un número inmenso de informales que hay en Colombia. Si nosotros abriéramos la mente, se podrían vincular a partir de una X fecha, generaríamos empleo sano, formal, y no habría el pago de la indemnización para esos nuevos. Que los anteriores no la pierdan, es correcto que no la pierdan, pero les garantizo que cambiaríamos el panorama de Colombia y nadie quiere oír esta vaina, nadie la propone, me he desgastado, bueno, y lo seguiré diciendo porque nadie me impide hablarlo, sobre esa posibilidad que hay que estudiarla con mente abierta y ver que sea positiva o no si hacemos un ejercicio en el tiempo. Pero vincular formalmente a las personas es el ideal, es el ideal. Muy bien, señores. Reitero, son muchas más las cosas que hay y que han pasado, pero debemos ser serios. Este año 2021, el primer semestre, tendrá el mismo comportamiento del año 2020. Mientras la vacuna no opere en forma real, mientras no tengamos tranquilidad, habrá picos de pandemia, habrá cuarentenas, habrá retroceso económico, habrá desempleo. Pero sí quiero terminar dándole las gracias al presidente Iván Duque, quien ha ido sorprendiendo por su serenidad, tranquilidad, manejo del gobierno, y se le debe reconocer ese trabajo. Muy bien, entonces me despido de ustedes y esperamos que en el Pensamiento al Aire podamos seguir trayéndoles gente que todos los días nos enseña, que muestra la capacidad creativa nuestra y que siempre en Colombia todos pensamos que cada día puede ser mejor. Un abrazo para todos y muchas gracias por habernos acompañado todo el año anterior. Les decimos con cariño, el Pensamiento al Aire continuará siendo una labor de mostrar el emprendimiento, las buenas prácticas y la gente buena, que es más que la gente mala. Un cordial saludo.